ese milagro en nuestro corazón, de revelar su palabra. Recordemos que su palabra, la palabra de Dios, es alimento a nuestro espíritu, es lo que nos fortalece, lo que nos lleva a una madurez, a un crecimiento, como dice el apóstol Pablo, para alcanzar la estatura del varón perfecto, para ya no ser llevado por estrategias, ¿sí?, de doctrinas de hombres, de error, sino que permanezcamos firmes en la verdad, que es su palabra. Así de que esa revelación manifiesta la palabra en nuestro corazón, la imprime en nuestro corazón, nos la revela y nos permite vivir bajo el lineamiento que el Espíritu Santo nos muestra, ya que Él es el que nos guía a toda la verdad. Bien, la semana pasada, los que recuerdan, nos asistieron el domingo pasado, recordamos la revelación que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo precisamente de nuestro Señor Jesucristo, haciendo pues referencia, un recordatorio a que estábamos a punto de celebrar en el mundo el nacimiento de Jesús. Aunque sabemos bien que las fechas no tienen importancia, o sea, sabemos que no fue en diciembre que el Señor nació, no se sabe con exactitud si fue en el mes de abril o en el mes de agosto, que era cuando se convocaban los censos en la nación judía, como tampoco el año inclusive. Les comento esto porque a veces nos aferramos a tradiciones y las tradiciones de hombre son esas, es eso. Hablaba hace unos minutos con un hermano y le decía que las tradiciones pueden ser cambiadas porque las establece el hombre. En el año 525 hubo un monje que estableció un sistema para tratar de medir de medir los años, que antes no lo tenían, no sabían cómo hacerlo. Así es de que él creó una forma de hacerlo. Este monje se llamaba Dionisio el Exiguo, años 525 después de Cristo, y le llamó a este calendario el año Domini, o sea, como el año del Señor. Pero tenía muchos errores, y en 1582 en Roma le pidieron a otro monje también, que era estudioso de la astronomía, que arreglara ese calendario. Y es el calendario que hoy en día tenemos nosotros, ¿sí? Que es el calendario juliano, aunque muchos le llaman como gregoriano, porque el que lo mandó cambiar fue el Papa Gregorio XIII, que era en ese entonces el gobernante del Vaticano, allá de la Iglesia Católica Romana. Y ellos decidieron cambiar el calendario. Pero con esto les digo algo, porque ahorita que leamos la palabra, vamos a ver un aspecto muy importante respecto a lo que es el nacimiento del Señor, y vemos cómo las fechas no coinciden, inclusive con el año. Pero eso no tiene importancia. El Señor no quiso, a través de la palabra de Dios, dejar elementos muy claros de su nacimiento, como si los tenemos de su muerte. O sea, para Él lo más importante es lo que Él vino a hacer por nosotros, el morir. En el capítulo 2 de Mateo, después de que nos habla o sabemos de que fue anunciada la venida del Señor, en el capítulo 2 describe el momento que lo que sucede inmediatamente después de que había nacido Jesús. Después de este evento ya no tenemos ninguna otra referencia del Señor hasta cuando viene Juan el Bautista y empieza a preparar el camino para el ministerio de Jesús.
Así es de que reflexionando en este pasaje, vemos qué es lo que el Señor hoy en día habla a nuestro corazón y qué es lo que su palabra nos enseña, porque todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza, no es solamente un aspecto histórico, sino que en todo ello tenemos una enseñanza, una palabra para que quede grabada en nuestro corazón, es alimento para nosotros. Así es de que en este capítulo 2 de Mateo, como les digo, después de que nació Jesús, ¿sí? No antes, sino después de que nació Jesús, dice el versículo 1, y recordando que Jesús nació en el hebreo se lee como Betlehem, que es Belén, ¿sí? Así lo escuchamos nosotros, Betlehem de Judea, y esto sucedió en los días del rey Herodes, ¿sí? ¿Y por qué les mencionaba de las fechas? Porque precisamente en el calendario judío y en la historia del pueblo judío está establecido precisamente el año en el que Herodes murió. Y resulta que según el calendario judío, la fecha histórica de la muerte de Herodes, si lo comparamos con nuestro calendario antes de Cristo, después de Cristo, pues resulta que según nuestro calendario, Jesús habría nacido 7 años después de que murió Herodes. Y no es así. O sea, Jesús nació en el tiempo de Herodes. Y esto sí tiene una gran relevancia e importancia que lo tengamos nosotros presente. ¿Por qué razón? Bueno, habla la palabra, el evangelista Mateo, que en los días de Herodes llegaron a Jerusalén unos astrónomos que venían del oriente. Y menciono la palabra astrónomo porque nuevamente la tradición habla de unos reyes magos. No, ni eran reyes ni eran magos. Los magos eran hombres que se dedicaban a la práctica de la magia, ¿sí? Y no eran magos, no se dedicaban a la magia ni eran reyes. Eran 3 astrónomos, vamos a llamarles 3 científicos hoy en día. 3 hombres que se dedicaban al estudio, ¿sí?, de el cielo, ¿sí?, de las estrellas, de los astros. Y aunque no tenían los instrumentos tan avanzados que hay hoy en día, sin embargo tenían un gran avance, un gran conocimiento en matemáticas, y ellos observaban las estrellas y hacían sus cálculos y eran estudiosos del movimiento, ¿sí?, del universo. Y descubrieron un día una estrella que normalmente no estaba, que no la veían ellos en sus estudios que hacían, en sus observaciones. Les llamó la atención la trayectoria de esta estrella y empezaron a buscar información, a ver si algunos otros antes que ellos la habían observado, si había alguna referencia acerca de este fenómeno en el cielo. Y no encontraron nada hasta que llegaron a uno de los rollos que había de las tabletas quizá en Babilonia, donde encontraron una profecía dada precisamente al pueblo judío, donde se hablaba de que iba a nacer un rey, el rey de Judá. Entonces ellos unieron este evento y definitivamente el Espíritu Santo, que aunque no moraba en el corazón de los hombres en ese entonces, pero él siempre ha tenido sus intervenciones para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Así de que ellos unieron este evento de esta estrella con esta profecía y decidieron ir a Judea a investigar a ver si ya había nacido ese rey. Y así es como llegan precisamente a Jerusalén y obvio llegan directamente a Herodes, que era el rey en ese momento. Llegan para preguntarle. Ellos suponen que si el rey de Judea está al tanto de esto, pues él les va a informar.
Obvio, Herodes no sabía absolutamente nada, llama a los sacerdotes, a los escribas y les pregunta y les dice, miren, eh, ¿dónde ha nacido este rey? ¿Sí? Estamos en el versículo 4 de este capítulo 2. ¿Dónde ha nacido el Cristo? ¿Sí? Y ellos le dijeron en Betlehem, los principales sacerdotes y los escribas. Dice, en Betlehem de Judea, porque así está escrito por el profeta. Versículo 6. Y tú, Betlehem, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un príncipe que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a estos astrónomos, indagó, dice la palabra diligentemente, de parte de ellos el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Betlehem dijo, id informaos diligentemente acerca del niño, y tan pronto como lo encontréis, avisadme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, ellos se fueron, y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente los precedía, se iba delante de ellos, hasta que llegó y fue detenida sobre donde estaba el niño. Entonces, al ver la estrella, se regocijaron con un gozo muy grande. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero advertidos en un sueño de no volver a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que ellos regresaron, he aquí un ángel del Señor se aparece en un sueño a José diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque Herodes está a punto de buscar al niño para destruirlo. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y permanecía allá hasta la muerte de Herodes. Fíjense, aquí habla la palabra que cuando Herodes muere, ellos ya estaban en Egipto y allá permaneció hasta la muerte de Herodes. Bien, ese es nomás un dato, ¿sí? Por tenerlo presente. Bien, entonces, dice, permanecía allá hasta la muerte de Herodes para que fuera cumplido lo dicho por el Señor mediante el profeta cuando decía, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Sí? Son profecías que fueron dadas mucho tiempo antes de que el Señor viniese a este mundo. Esta profecía la encontramos en Oseas, capítulo 11, versículo 1. Dice así esta profecía, cuando Israel era un niño yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Así de que aquí vemos cómo se va cumpliendo todo lo que Dios había establecido desde el principio, que lo tenía en su plan, en su programa. Dios está al pendiente de que lo que Él establece, de lo que es su propósito, lo que es su voluntad, se cumpla. Bien, dice así, Herodes, al verse burlado por los astrónomos, aquí regresamos al momento en el que los astrónomos se fueron por otro lado, se enfureció sobremanera y enviando, asesinó a todos los niños menores de 2 años en Betlehem y en sus alrededores, conforme al tiempo que con precisión habían indagado los astrónomos. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías que dice, una voz fue oída en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel, que llora a sus hijos y no quería ser consolada porque no existen. Y llegamos hasta el versículo 19, cuando Herodes murió, he aquí un ángel del Señor se aparece en un sueño a José en Egipto y le dice, levántate, toma al niño y regresa. Este pasaje de la vida de Jesús siendo un niño, es lo único que tenemos en referencia en la palabra. No hay nada más. Esto es lo que
el Espíritu Santo a través del Evangelio nos revela. Pero en este pasaje nosotros reflexionamos en él, al reflexionar en él, y el Espíritu Santo nos va revelando, nos va mostrando grandes principios y fundamentos, enseñanzas que debemos de tener presente en nuestro corazón. Y nos vamos a centrar para tener una línea, ¿sí?, en lo que es uno de los atributos de Dios. El apóstol Pablo lo llama el Padre de las misericordias, Padre de consolación, ¿sí?, en la segunda carta a los Corintios. Dios había establecido ya un programa para restaurar todas las cosas. Su creación se fue alterada por el pecado. Y nuestro Señor Jesucristo, que fue prometido por el Padre, vino para pagar por ese pecado, para redimirnos y para restaurar todas las cosas como al principio. Y ese plan, ese programa de Dios se cumplió, ¿sí? Se tenía que cumplir y se cumplió. Pero centrémonos en algo. Y aquí es donde vamos a recibir esta enseñanza a través de la palabra. ¿Cuánto dolor se vivió en ese tiempo? Fíjense que Herodes sacó conclusiones de cuándo había aparecido la estrella, cuándo fueron los magos y que no regresaron, los astrónomos que no regresaron a él. Y él sacó sus cuentas y dijo, aquí hay un periodo aproximadamente de 2 años. Entonces el corazón de un hombre endurecido, un hombre que no tenía a Dios en su corazón, un hombre que vivía solamente para satisfacer su ambición y su deseo de poder, un hombre que ya enfermo por el poder, porque cuando el corazón del hombre se llena de poder, se enferma de este poder, no le importa hacer lo que sea para seguir sosteniéndose en el poder. Entonces Herodes, cuando se da cuenta que hay una profecía que habla del nacimiento de un rey que va a venir, de un rey de Judea, que ha nacido, dice, no, yo no voy a permitir que me quiten mi trono. Y decide enviar a sus soldados, a los que tienen las armas, a matar a todos los niños que hubiesen nacido entre estos 2 años, comprendidos entre estos 2 años. No podemos hablar de una cantidad porque no lo sabemos, no tenemos un censo exacto de cuántos niños inocentes murieron por el deseo de este hombre, por esa necesidad de sostenerse en el poder, por esta enfermedad que genera el poder en el corazón del hombre que no tiene a Dios. Y al hablar de esto, pues podemos viajar con una rapidez impresionante desde hace más de 2000 años hasta nuestros días, y a través de este viaje ver cómo en la historia del mundo ha habido cantidad de hombres que enfermos de poder, tiranos, dictadores, que han masacrado a sus pueblos, que no les ha importado el dolor, la violencia, la muerte, en fin, todo lo que se vive hasta el día de hoy. Pero ¿qué sucede con esto? ¿Por qué se los menciono? Hay mucha gente que utilizan esto para negar a Dios. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes que dicen, si Dios existiera, no hubiese permitido esto? O si Dios existe, ¿por qué permite esto? Y le atribuyen a Dios como si Él fuese el culpable de todo lo que sucede. Y de esa forma lo cuestionan, lo señalan o lo niegan. Pero en el mundo solamente hay 2 tipos de seres humanos.
los que creemos en Dios como nuestro Padre Celestial y le conocemos y conocemos sus atributos y sabemos que Él es el Dios de la vida, que Él es amor, que Él es el Dios de la misericordia, lo que Dios ha establecido para nosotros y le reconocemos y deseamos vivir para Él en el temor de Dios y guiados por el Santo Espíritu de Dios, avanzamos en esa dirección. Y aquellos que no le reconocen, aquellos que no le conocen, aquellos que están bajo el dominio de ese príncipe de las tinieblas que domina en este mundo y que son los causantes de todo el daño, de todo el dolor, de todas estas tragedias que vemos en el mundo. Ahora, ¿por qué Dios no lo evita? Dicen muchos. ¿Por qué Dios? Qué fácil hubiese sido que Herodes se cayese de la cama y se rompiese el cráneo y en lugar de morir tantos miles de niños, pues que hubiese muerto Herodes y no hubiese habido ningún problema. Pero ¿y si eso hubiese pasado? ¿Quién se hubiese dado cuenta que era porque Dios intervino? Nadie. Simplemente se murió Herodes, no pasó nada y se acabó. ¿Verdad? Pero no es el hecho de los miles de niños que murieron para poder saber que existe Dios. No. Es el hecho de saber que Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Y uno de los atributos de Dios es la libertad. Por eso su palabra establece que donde habita el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. ¿Y qué quiere decir esto? Dios nos dio esa libertad de elegir. Y aquellos que eligen vivir separados de Dios, que no reconocen a Dios, que viven en la oscuridad, son precisamente los que generan la violencia y todo el desorden que hay en este mundo. ¿Que por qué sucede? Porque no tienen a Dios. Porque no reconocen a Dios, porque viven de acuerdo a sus propios deseos, porque el poder está por encima de todo, porque se autoidolatran a ellos mismos, etcétera, etcétera. Tantas cosas que suceden. Así es de que cuando nosotros conocemos los atributos de Dios y le conocemos a Él, sabemos que Dios, su palabra establece que su misericordia se renueva cada día en nosotros. Eso está establecido en su palabra, que Dios nos ama, que nos ama de tal manera que dio precisamente a su Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga salvación y vida eterna. Y es precisamente este evento, el nacimiento de Jesús, el que nos muestra esta situación del hombre y este dolor tan grande que hubo en ese momento entre no solamente los padres de estos niños, sus familias, sino en la sociedad en general, de ver esta masacre, ¿sí? De ver este crimen contra estos niños. Pero nosotros sabemos que Dios también se duele en su corazón por esto, que el deseo de Dios es que no sucedan estas cosas. Por eso envió a Cristo como hombre. Por eso Cristo nació entre nosotros como hombre y murió en la cruz para redimirnos y mostrarnos el reino, abrir nuestros ojos al reino, nuestros oídos espirituales y poder escuchar su voz y vivir de acuerdo a su voluntad, guiados por el Espíritu Santo, para que nosotros tomemos la decisión de vivir conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Pero sabemos que mientras estemos en este mundo vamos a sufrir tribulaciones. Sabemos que mientras estemos en este mundo, como la misma palabra lo dice, bueno, se romperán nuestros huesos, sufriremos de muchas situaciones porque estamos en este mundo. Pero el Señor lo dijo, no teman, yo estoy con vosotros. Pero cuando la palabra se ha hecho viva en tu corazón, cuando tú has sido alimentado por la palabra y tu fe ha ido creciendo por esta palabra que se injerta en el corazón,
te va llevando a un crecimiento, a una madurez, y aún en medio de la tribulación, aún en medio de las situaciones difíciles, ya sea a nivel personal, ya sea en el seno de la familia, en nuestra sociedad, ya sea en el país, en cualquier área, nosotros siempre levantamos nuestros ojos a Dios y le damos gracias por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. No le cuestionamos, no le cuestionamos. No le decimos, ¿por qué permites esto? ¿Por qué si tú existieras esto otro? No, porque sabemos quién es Dios, porque Dios se ha manifestado a nuestra vida. Y esto es lo que debemos de tener nosotros siempre presente en nuestro corazón. Como le decía el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, Señor nuestro, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación. La misericordia de Dios se renueva cada día sobre nosotros. En Él encontramos misericordia. Antes nosotros no éramos pueblo, estábamos apartados. Y gracias a su misericordia y por gracia, Cristo vino a nuestro corazón, nos llamó y nos injertó en este olivo cultivado, como le llamamos al pueblo, y ahora tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hemos encontrado misericordia en nuestro Padre Celestial. Leemos en el libro de Hebreos, está establecido en el capítulo 4, versículo 16, que debemos de acercarnos con confianza al trono de la gracia. Dice, para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Y estos son principios que deben de estar establecidos en nuestro corazón. Deben ser esos principios, esos fundamentos de nuestra fe. Si la venida de Jesús, que fue anunciada, que está en el programa de Dios, en el plan de Dios, la venida de nuestro Salvador, la vemos como este evento de tanto dolor, la muerte de los niños, y podríamos, como les decía hace un momento, cuestionarnos y decir, bueno, ¿y por qué Dios permitió eso? Y estamos hablando de un evento paralelo a la venida del Señor. Pues allí, reflexionando en ello, vemos cómo en la soberanía de Dios, dice la palabra, el apóstol Pablo lo dice, que Dios estableció que Él tendrá misericordia con el que Él tenga misericordia. Y hay muchas cosas que no podemos entender. Hay muchas cosas que podríamos nosotros en nuestra mente cuestionar. Hay muchas preguntas que nos hacemos que no tenemos respuesta. Y hay muchas veces que nosotros queremos responder como si fuésemos Dios. ¿Y por qué Dios hizo esto? ¿Qué vamos a saber nosotros? ¿Por qué Dios permitió esto? Pues no lo sabemos. O sea, y tampoco tenemos que llegar a ese punto porque no sabemos lo que Dios nos revela, lo que Él nos muestra. No podemos ir más allá. Pero nunca podemos dudar de Dios, nunca podemos dudar de su misericordia, nunca podemos dudar de su amor, nunca podemos dudar de que Dios estableció un propósito en nuestra vida y que ese propósito se va a cumplir porque nos llamó a una eternidad, porque tenemos eternidad en nuestro corazón. Así de que sea lo que suceda, no cuestionemos a Dios. No cuestionemos a Dios por lo que nos sucede. Ay, ¿por qué a ella sí y a mí no? Ay, ¿por qué a él sí y a mí no? Ay, ¿por qué pasó esto? No, la soberanía de Dios está por encima de todo. Su voluntad es buena, es perfecta y debemos de aceptarlo. Necesitamos consolación. Él es el Dios, Él es el Padre de la consolación. Necesitamos misericordia, Él es el Padre de la misericordia. Necesitamos socorro, ayuda. Vayamos al trono de la gracia y pidámoselo a Él, pero siempre con nuestros ojos puestos en el Señor y nunca dudando de que Él nos sostiene, Él nos tiene en su mano, Él nunca nos abandona y Él nos dio la promesa: aunque estén en este mundo y tengan tribulación, yo estaré con vosotros. Amén. Pónganse de pie, vamos a darle al Señor gracias por su palabra. Gracias, Señor, gracias por esa misericordia, Señor, que tú has tenido con nosotros. Misericordia para revelarnos a Cristo
muriendo en la cruz por nosotros. Misericordia, Señor, para librarnos de las ataduras del pecado, darnos libertad, darnos salvación, darnos vida eterna. Misericordia, Señor, que has puesto a nuestro alcance cada vez que acudimos a ti, al trono de tu gracia, pidiéndote, Señor, ayuda y socorro en nuestras necesidades. Gracias, Padre, porque aun cuando hay muchas cosas que suceden en este mundo, bajo este sistema caído, Señor, y no las entendemos, y aun cuando quisiésemos en nuestro corazón que no sucedan, aun cuando nos afecta, nos entristece, nos duele el dolor que hay en el mundo a causa de la violencia, a causa de la corrupción, a causa de aquellos que ostentan autoridad y que no te conocen, Señor. Pero ante todo eso, sabemos que tú, Señor, eres el Padre de la consolación y que a ti acudimos para pedirte, oh Dios, que nos fortalezcas y que así como un día nosotros venimos al conocimiento de tu amor, al conocimiento de ti, que eres la luz, la verdad, vengan también aquellos que aún están en oscuridad. Gracias por haber enviado a tu Hijo, Señor. Gracias porque Él nació en nuestro corazón, porque nosotros hemos nacido de nuevo por tu amor y tu misericordia. A ti sea toda la gloria, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.